Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el tema de paracentesis. Los integrantes son Walter Sánchez Alvarado, Manuel Salazar Orihuela, Francis Torres Valderrama, Ibe Torres Palacios, Wendy Vargas Carvajuica. Bien, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la paracentesis. Soy Walter Hugo Sánchez Alvarado y vamos a dar inicio a este tema de suma importancia. No sin antes hacer una breve introducción. Como observamos en esta imagen, hay una punción percutánea abdominal. Entonces, se dice que la paracentesis es una técnica invasiva que mediante una punción percutánea abdominal nos va a permitir evacuar líquido de la cavidad peritoneal. Los fines principales de la paracentesis es necesario tener en cuenta una paracentesis diagnóstica que se da para el análisis de líquido ascítico y una paracentesis evacuadora o terapéutica que se da en un complemento de otros tratamientos médicos con el fin de aliviar la tensión peritoneal provocada por el exceso de líquido libre en la cavidad abdominal. Ahora sí vamos con las indicaciones para realizar una paracentesis. Primero, ante toda ascitis de reciente comienzo que requiera ingreso hospitalario. Una segunda indicación es ante una ascitis a tensión que origine insuficiencia respiratoria, sea refractaria a tratamiento médico o acompañante de lesión expansiva en el hígado. Una tercera indicación es ante una ascitis que cursa con deterioro clínico, es decir, cuando hay presencia de fiebre, cuando hay presencia de abdominalgia, cuando hay presencia de hilo intestinal o ante una encefalopatía de reciente inicio o una hipotensión. Una cuarta indicación sería ante una ascitis que asocia signos de infección en unas pruebas de laboratorio, es decir, ante la presencia de leucocitosis periférica, ante una acidosis o alteración de la función renal en el paciente sin otro foco, y ante una sospecha de peritonitis bacteriana espontánea o una peritonitis bacteriana secundaria. Y una quinta indicación, cuando hay una sospecha de hemoperitoneo. Muchas gracias. Prosiguiendo con la exposición o con la presentación, yo tocaré el tema de contraindicaciones. Bueno, prosiguiendo con la exposición, a mí me tocó el tema de contraindicaciones. En las contraindicaciones tenemos dos, absolutas y relativas. En las contraindicaciones absolutas tenemos las cirugías abdominales previas, distensión abdominal severa por obstrucción, celulitis de la pared no, en el sitio de punción, tiempo de protomina menor a 40, y a ello añadir también que las plaquetas se encuentran entre 40.000 unidades internacionales. Las relativas, vamos a tener lo que es la no colaboración del paciente, cicatrices quirúrgicas en el sitio de punción, lo cual se dice que se debe hacer un par de centímetros lejos de dicha cicatriz, hacer el tema de no, o sea, no está contraindicado en hepatomegalias, esplenomegalia gigantes. De ahí por eso que se hace el examen físico del abdomen de tal forma para poder estar seguros, ¿no? Que es un paciente un paciente que tiene ascitis, ¿no? Y luego evidenciar también si es una paciente, no en caso de mujeres, si estamos frente a un embarazo o no, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que son contraindicaciones. Gracias.
Antes de realizar la paracentesis, se le debe explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar para que podamos tener el consentimiento informado del paciente, así como también se le debe informar las posibles complicaciones que podría haber. Los materiales que utilizaremos son guantes, mascarilla, paños estériles, solución antiséptica de povidona yodada, anestésico tópico de lidocaína al 1% con adrenalina, jeringa de 20 mililitros o más, equipo de venoclisis, angiocatéter de calibre número 16 o 14. Es importante también indicar que antes del procedimiento el paciente vacíe la vejiga. Se coloca al paciente en posición supina, semi-inclinado y ladeado hacia el lado izquierdo, con la cabecera ligeramente elevada, con una almohada debajo del costado derecho para que el líquido ascítico baje hacia el cuadrante inferolateral izquierdo. Se identifica el punto de punción normalmente en la línea imaginaria que une el ombligo y espina ilíaca anterosuperior y izquierda, a nivel de la zona de unión del tercio externo con los 2 tercios internos, siempre evitando zona de cicatrices previas por el mayor riesgo de perforar una asa adherida a la pared. Si existe cicatriz, pinchar al menos 2 centímetros de distancia. ¿Por qué no el lado derecho? Porque la válvula ileocecal está más protruida. Después de identificar el punto donde se realizará la punción, esterilizamos la zona con solución antiséptica de povidona yodada, aplicando en espiral desde la zona del punto de punción hacia afuera. Luego de ello, se creará un abón con anestésico tópico de lidocaína al 1% con adrenalina en el punto de punción. Concluido el procedimiento, retiramos la aguja y colocamos un apósito compresivo. Se extrae 20 o 50 mililitros de líquido ascítico de acuerdo a las muestras que necesitamos para su posterior análisis en el laboratorio. Para realizar la paracentesis terapéutica, luego de identificar el punto de punción y de realizar la asepsia y de crear el abón con el anestésico tópico, se colocará el angiocatéter número 14 a la jeringa y se ingresará de forma perpendicular hacia el abdomen. Luego de ello, se aspirará el émbolo de la jeringa hasta conseguir el líquido peritoneal. Una vez conseguido, se retira la aguja con la jeringa y se dejará el catéter en el abdomen del paciente. Cogeremos la vía de venoclisis para conectarlo a nuestro sistema de drenaje. Ahora veremos cuáles son las complicaciones de la paracentesis. Una de las complicaciones sería la infección. Otra complicación sería la hemorragia. Otra complicación es un hematoma. Otra complicación es una peritonitis bacteriana. Otra complicación sería la perforación del intestino o la vejiga. Otra complicación es una lesión vascular o neural. Otra complicación es un cuerpo extraño peritoneal. Otra complicación es la pérdida de líquido ascítico. Soy la alumna Wendy Vargas Carvajulca y por último vamos a tocar el punto de las instrucciones posteriores que se le debe realizar al paciente. En este caso se le va a realizar un vendaje compresivo o colocación de un apósito estéril en la zona de punción por lo menos unas 24 horas y se retirará previa revisión de la zona de punción. Esto nos va a ayudar
para evitar infecciones locales y también drenaje postpunción. Ahora, en los casos de pacientes con ascitis a tensión, suele ocurrir una filtración de líquido a través de la pared. Tengamos en cuenta esto. Además, también se les recomienda que haya un cambio de apósito regularmente en el paciente. Bueno, con respecto a otras recomendaciones, tenemos el reposo en decúbito supino durante al menos 1 hora. Esto nos va a ayudar a minimizar el riesgo de caídas en relación con la hipotensión postural, ya que va a haber una pérdida de líquidos. Además, también, en caso de dolor, recomendarle analgésicos al paciente. Y por último, debemos estar en constante supervisión con el paciente.